Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, la confianza que nos dan para poder compartir la palabra del Señor, poder compartir el Evangelio. Siempre es un privilegio poder hacerlo. Pues muchísimas gracias. Gracias por todos los que están conectados en este tiempo. O sea, esto es la iglesia, esto es una congregación. O sea, nos estamos congregando y estamos unidos, aunque virtualmente, pero estamos conectados, nos estamos viendo y estamos teniendo esta coinonía como iglesia. Así que vamos todos a recibir la palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias. Que tú sigas hablando, Señor, que tú te sigas revelando. Señor, que tu palabra, Señor, pueda seguir siendo ministrada, revelada en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú eres el gran maestro, Señor. Solo tú, Señor, nos puedes iluminar. Solo tú nos puedes enseñar. Y estamos aquí, Señor, para que, para recibir tu palabra, Señor, y la revelación de ella, Espíritu Santo, y que tu unción sea derramada sobre tu palabra, Señor, sobre todos los que estamos aquí, para poder recibirla, entenderla, Señor, y poder seguirla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Pues hace un año estuvimos por ahí, era este mismo evento, pero era presencial, y lo disfrutamos mucho, nos recordó tantas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Nuestro corazón fue renovado hace un año que estuvimos con este tema de reuniones de hogar, y una vez más, ¿verdad? En este momento, dada la circunstancia de pandemia, de la importancia del Zoom y de las reuniones de hogar, una vez más el Espíritu Santo está avivando nuestros corazones, transformándonos, renovándonos y renovando nuestra relación de amor con Él, ¿verdad? Gracias, pastores, gracias, familia García, y a todo el equipo de Amistad de Monterrey, que son una gran bendición e inspiración para nosotros. Yo quiero compartir brevemente, trataré de hacerlo, brevemente, quiero compartir algo que Dios me ha estado hablando en esta semana, muy fuerte, sobre precisamente el llamado que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, lo que Dios nos está llamando a hacer y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Me encantó ver ahorita en el receso, me encantó ver las pantallas de las reuniones de hogar con muchos jóvenes. Me encantó ver reuniones de hogar de personas no tan jóvenes. Me encantó ver, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones, ¿verdad que sí? Dios es un Dios de generaciones. Y vamos a verlo en Éxodo 3, en donde Dios llama a Moisés para esta tarea maravillosa, titánica, ¿verdad? De sacar a su pueblo de la esclavitud. Y yo creo que Dios quiere recordarnos el llamado y la misión que Dios le dio a Moisés, porque yo creo que Dios quiere a cada uno de nosotros darnos otra vez este equipamiento, este llamado para sacar al pueblo que Dios tiene diseminado en todo el mundo. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para sacar al pueblo de la esclavitud en la que se encuentra. Pueblo que todavía tal vez no le conoce. ¿Cuánta gente hay que no conoce al Señor en este tiempo y que están desesperados, muriendo, angustiados? O pueblo de Dios que sí le conoce, pero que están oprimidos. Y mira en Éxodo capítulo 3, versículo 1,
Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y fíjate lo que sucede en el monte de Dios, ¿verdad? Dice, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró, ¿sí? Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Yo creo que en este tiempo nosotros no solamente debemos de ver y enfocarnos en las situaciones críticas que estamos viviendo, sino debemos de ver en lo sobrenatural que Dios sí está haciendo. Yo creo que tenemos que ver que Dios está haciendo cosas grande, cosa sobrenatural, como esto, de que Dios estaba apareciendo en medio de una zarza y no se quemaba. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Como creo que Susan y Kevin comentaron, Dios nos está atrayendo a él, ¿sí? Dios estaba atrayendo a Moisés. Y Moisés vio la zarza, pero no se quedó viéndola. Dijo, iré, me acercaré. Y yo creo que Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, como instrumentos de Dios, estemos siendo atraídos y que decidamos acercarnos, ¿sí? Y dice aquí la palabra, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor, viendo Jehová, que él iba a ver, que Moisés respondió, fíjate lo que hace Dios, dice, lo llamó Dios en medio de la zarza. Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablarnos? Dios quiere hablarnos, Dios quiere que nos acerquemos, Dios quiere darnos encomiendas, instrucciones, autoridad, poder, equiparnos para el llamado que en este tiempo Dios quiere que desarrollemos. Entonces, dice aquí, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés dijo, aquí estoy. Yo digo, híjole, yo no sé si yo hubiera dicho, heme aquí, o hubiera corrido, ¿verdad? Porque me estoy acercando y de repente escucho la voz de Dios, pero aquí vemos el ejemplo de Moisés. Y el Señor le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y aquí este versículo me parece como el versículo del Salmo 46:10 que escuchamos hace ratito, donde decía, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, no te acerques, espérate, estate quieto, porque yo quiero revelarme a tu vida, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Yo quiero revelarme a tu vida. Y entonces aquí viene el Señor revelándose a Moisés, diciéndole quién era. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí vemos al Dios de las generaciones. No solamente es el Dios de las personas mayores, no solamente es el Dios de una generación. Estamos hablando de Dios se estaba revelando a Moisés. Y Dios quiere revelarse a nosotros en la medida que nos acercamos a tener este tiempo, esta relación cercana con Dios. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de quién es Dios, ¿sí? Y luego fíjate lo que dice, yo siento que Dios quiere revelarse a nuestras vidas, revelarse quién es Él y lo que Él quiere hacer, ¿sí? Y en nuestras reuniones de hogar, Dios quiere que nosotros estemos cerca de Dios porque quiere continuamente revelarse a nosotros y quiere revelar lo que Él quiere hacer. Dice, bien he visto, el Señor ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto. Egipto representa el mundo, pero también representa la esclavitud en la que aún el pueblo de Dios muchas veces vive. El pueblo de Dios, como decía Alfredo, que tiene temor, que tiene depresión, que tiene desánimo, que tiene sequía, que tiene soledad, que tiene tristeza, que tiene luto, porque ha habido pérdidas. Pero dice aquí la palabra, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en esta esclavitud y he oído su clamor, como hemos entendido que este es un tiempo de clamor. Él ha oído nuestro clamor a causa de nuestros opresores, de los exactores. Y dice, pues he conocido sus angustias.
Este es el Dios cercano, el Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que conoce, pero también el Dios que desciende. Dice aquí, he descendido para librarlos. ¿Para qué? ¿He descendido para qué? Para librarlos. Él quiere librar a la humanidad, librarlos de una muerte eterna. Y las reuniones de hogar en este tiempo son cruciales para que nosotros invitemos gente, para que nosotros compartamos de la vida quién es Dios y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. No solamente me quiere quitar la tristeza, lo primero que me quiere quitar es la muerte eterna que yo tengo si no conozco a Cristo. Y quiere darme la vida que es en Cristo, pero además quiere liberarme de todas esas cosas que me están robando el gozo, la vida, la plenitud que Él ha venido a darnos. Dice la palabra, dice, he descendido para librarlos de mano de los que te están oprimiendo y sacarlos. Di conmigo, sacarlos. Cada uno de nosotros, reuniones de hogar, tenemos la autoridad en Cristo para sacar a la gente de esa esclavitud en la que está viviendo en este tiempo. Dice, sacarlos de esa tierra de esclavitud, de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, tierra de plenitud, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. ¿Por qué? Porque esos lugares tienen que ser habitados, el lugar donde fluye leche y miel tiene que ser habitado por el pueblo de Dios. Y luego dice, versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto. Fíjate, Él ha visto, Él ha oído, Él ha conocido, Él ha descendido. Y vuelve a decir, el clamor ha subido delante de mí y he visto la opresión. Y el Señor ha visto todo esto. Ha visto todo esto que el mundo estamos viviendo, pero también el pueblo de Dios está siendo oprimido. Y dice versículo 10, aquí está el llamado de Dios para Moisés y para cada creyente. Si tú eres un creyente de Jesucristo, este es el llamado de Dios para cada creyente. Dice la palabra, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques, di conmigo, para que saques. ¿Sí? Ven y yo te enviaré para que tú saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto es el llamado que cada uno de nosotros estamos recibiendo en este tiempo, un llamado para venir a traer a la gente a la libertad que Jesucristo ha ganado para nosotros. Y dice la palabra, Moisés obviamente dijo que, pero ¿quién soy yo? Pero yo no puedo, pero ¿cómo? Pero soy incapaz de tener una reunión de hogar, de enseñar, soy incapaz de pastorear. Y dice aquí Moisés le dijo a Dios, pero ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Para que vaya este ser que está oprimiendo y saque a Egipto. Y el Señor le dijo, ve, porque ¿qué? Yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Y entonces dice, esto te será por señal, porque yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Moisés le dijo, a ver, Señor, explícame un poquito más. Vamos a hacer un simulacro. Yo llego con el pueblo, con el faraón, y le digo, a ver, dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me van a preguntar cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta es la autoridad que Dios está dando a los creyentes. Si tú y yo somos creyentes, tenemos una autoridad dada por Dios para ayudar a la gente a que abra sus ojos y vea a Jesucristo, el libertador, y ayudar al pueblo de Dios, que tal vez ya vio a Jesús como libertador, como Mesías, como Salvador, pero ayudarles a no caer en estas cuestiones de esclavitud, de temor, de mentiras, de depresión. Entonces dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás otra vez, así dirás, Dios quiere revelarse quién es Él. Así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel
y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, otra vez, Dios quiere cerciorarse que tú y yo entendemos quién es Él. Él es el Dios de las generaciones. Y dice, en verdad, versículo 16 al final, dice, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, otra vez, versículo 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, etcétera, una tierra que fluye leche y miel. Versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero, versículo 20, si lo puedes leer conmigo, pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esta es una lucha espiritual, ¿verdad? Que tenemos que vivir, enfrentar, pero sabiendo que Dios nos ha dado la autoridad. Yo creo que este es un tiempo de gran oportunidad para el pueblo de Dios. Es un tiempo de gran oportunidad para las reuniones, grupos de conexión, reuniones de hogar. Es un tiempo en donde tú puedes invitar a participar a tus vecinos, a tu familia, a tus conocidos, aún gente del pueblo de Dios, por supuesto, que tiene que estar conectada. Pero es un tiempo para que se levante esta unción que Dios derramó en Moisés para traer al pueblo a libertad. ¿Sí? Un pueblo que no conoce al Señor para que le conozca, y un pueblo que sí conoce al Señor, pero que está en una esclavitud dominado por Faraón en este tiempo, queriendo robarnos la plenitud y el gozo. Quiero compartir un testimonio de esta semana. Una pastora me platicó una experiencia que tuvo a través de la pantalla, ¿verdad? Que yo digo, qué increíble oportunidad. Estaba su hijo en una clase, empezando clases, porque acaban de empezar las clases, y resulta ser que estaba todo el grupo ahí atendiendo su primera o su segunda clase, y de repente la maestra que les estaba dando clase empezó a sufrir un infarto en la clase, ¿sí? Y entonces el hijo de la pastora le llamó a su mamá y le dijo, mamá, ven, porque algo está sucediendo con la maestra. ¿Sí? Entonces la mamá se acercó, la pastora se acercó y vio la escena y empezó a orar, a orar por la maestra, a orar por los alumnos que estaban en shock, muchachos de 15 años estaban en shock, y finalmente la maestra murió. Pero yo quiero decirte, ella escuchó la oración, ¿sí? Lo último que escuchó esa maestra fue la oración de una mujer creyente, pastora, sierva de Dios, instrumento del Señor para hacer avanzar su reino, que fue entendida en lo que nos corresponde hacer en este tiempo. No perdió la oportunidad, se puso a orar por la maestra falleció, pero confiamos que al estar orando, esta mujer, al estar orando, ella pudo recibir la palabra de vida. Y no lo sabemos, pero a final de cuentas yo digo, qué importante que tú y yo entendamos que somos instrumentos de Dios en este tiempo para traer al pueblo de Dios a libertad, para traer a un mundo que no le conoce al reino de los cielos, que si tenemos que enfrentar la muerte, sepamos que vamos a una eternidad con Cristo. No solamente nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata del reino de Dios establecido en la tierra, en nosotros, pero también a través de nosotros. Reuniones de hogar es una gran oportunidad que tenemos. Ninguno somos capaces de hacerlo, pero por eso dice la palabra, ve porque yo estaré contigo. Yo soy el que soy y yo estoy contigo ahora y siempre. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para traer salvación a una humanidad que necesita encontrarse con Él, y a una humanidad del pueblo de Dios que necesita seguir siendo libertado de la esclavitud. Yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque eso es lo que somos, en el momento donde por fe recibimos a Cristo en nuestros corazones, nos hemos convertido
en hijos de Dios, entramos a la familia. Y yo creo que el pueblo, los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que tener una muy, muy clara identidad y concepto del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para la iglesia. Que el Espíritu Santo siga revelando en nuestros corazones el corazón de Dios y que podamos caminar en el propósito y la voluntad de Dios cada uno de nosotros y la iglesia, concepto de la iglesia, ¿sí? Porque a final de cuentas una reunión de hogar se está convirtiendo como si fuera una pequeña iglesia, la importancia de ella, la importancia de lo que somos, ¿sí? En Cristo, quién es Cristo y lo que somos nosotros en Cristo. Y que el Espíritu Santo siga revelando eso poderosamente en nuestros corazones para que podamos caminar en su voluntad. Antes de ascender el Señor a los cielos, Jesucristo dio instrucciones muy precisas a los creyentes, a sus seguidores, a los que habían recibido la salvación y el Espíritu Santo en sus corazones. Y hablando de todo esto, de cómo Jesucristo antes de ascender al cielo le sopló el Espíritu Santo a los discípulos, ahí en Juan capítulo 20, cuando Jesucristo se les aparece, estaban en el aposento reunidos por miedo de los judíos, y ahí se les aparece Jesucristo y les enseña, y yo creo que ahí fue donde realmente tuvieron el nacimiento espiritual los apóstoles, los discípulos. Habían caminado con Jesús, habían vivido con Jesús 3 años de ministerio de Jesucristo, o sea, yendo de norte a sur, de este a oeste, por todo Israel, viendo todos los milagros, pero todavía había cosas que no habían caído en los apóstoles. Acuérdense en Juan capítulo 20, en Juan capítulo 14, cuando Jesucristo les está, vamos para allá, cuando Jesucristo les dice acerca del Espíritu Santo y de que ya Él iba a regresar al Padre, pero que iba a mandar al Consolador. Dice, si me amáis, es Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Dice que Jesucristo está hablando. Jesucristo está hablando del Padre, que iba a rogar al Padre, Jesucristo, para mandar al Espíritu Santo. Este es otro de los pasajes en donde vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción a favor de la salvación de los hombres. Y le dice Jesucristo, porque el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. O sea, ¿cómo estaban conociendo el Espíritu Santo? Sí, lo estaban conociendo por medio de Cristo. Dice, porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu Santo en Cristo estaba morando con los discípulos. Pero, y luego dice, y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo todavía no estaba en los discípulos. Iba a estar en los discípulos. Y luego, cuando viene ya toda la pasión y viene la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, más adelante en Juan capítulo 20, ¿sí? Cuando ahí en el pasaje del versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesucristo y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Lo que yo creo es que en este momento ya los discípulos iban a nacer de nuevo, dice, les mostró, estaban creyendo. O sea, esta fue la culminación para que los discípulos creyeran en Jesucristo, creyeran en la resurrección de Jesucristo.
Dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento fuertemente. Cuando uno confiesa, Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Nuestra confesión en Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo, ¿sí? Y nuestros pecados, porque recibir a Jesucristo sucede un milagro en nuestros corazones, nuestros pecados son quitados, ¿sí? Y Dios, Jesucristo nos reconcilia con Dios Padre, porque lo que nos separa de Dios Padre es el pecado. Pecado nos ha separado de Dios. ¿Sí? Y cuando recibimos a Cristo por medio de la fe, creemos en Él, creemos que Él es el Dios encarnado, creemos que Él es el Cristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? Su sangre, ¿sí? Inmediatamente, en forma sobrenatural, limpia nuestro pecado y en forma simultánea el Espíritu Santo viene y provoca el nacimiento espiritual. Y ahí es donde nos reconectamos nuevamente con Dios Padre. Pero, o sea, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, todos los que hemos confesado a Cristo, hemos creído y hemos recibido a Cristo, sí, la Biblia le llama, hemos nacido de nuevo. O sea, hemos nacido del Espíritu, ¿sí? Pero ahora necesitamos la capacitación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjate, o sea, ustedes yo creo que ya conocen muy bien, porque antes de ascender Jesucristo al cielo, les da estas instrucciones y para mí estas instrucciones son sumamente importantes. Es como cuando una persona está en su lecho de muerte, ¿sí? Y llama a la familia y la persona empieza a expresar su última voluntad. O sea, hijo, cuida a tu mamá y esto y lo otro. Y empezamos, porque es una persona que está a punto de partir, empieza a dar instrucciones y empieza a dar las cosas importantes y las instrucciones importantes antes de irse. Para mí, estas son las instrucciones antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, las instrucciones que le da a sus creyentes, a sus hijos. Y les dice ahí, vamos a Marcos capítulo 16, y ahorita vamos o sea, es que quiero dejar esto bien establecido. En Marcos capítulo 16, les da estas instrucciones a sus discípulos. Les dice en el versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta señal, ¿sí? Es para los hijos de Dios, para todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y somos hijos de Dios y hemos recibido el nacimiento espiritual, si hemos nacido de nuevo, esta palabra es para todos, para ti, para mí, para todos. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? A toda criatura, para que esas criaturas al recibir la palabra se puedan convertir en hijos de Dios. Somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero cuando recibimos a Cristo, entramos a formar, entramos en una relación, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12, y todos aquellos que le recibieron, sea los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estas verdades tienen que estar bien puestas en nuestro corazón, porque esto es lo que nos da identidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, nos está diciendo a los creyentes, a los redimidos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, o sea, ese es el orden, creer y luego ser bautizado. Dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta verdad es retumbante, o sea, retumba. Esta es una realidad, esta es una verdad. O sea, necesitan creer y recibir a Cristo para que no sean condenados. Y eso te pone en la mente
a tu papá, a tu mamá, a tu cuate, a tu padrino, a tu vecino, o sea, van a ser condenados. Hay una urgencia importante de ir y predicar este evangelio, porque este evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio tiene que ser predicado, así como se nos predicó en una ocasión a ti y a mí. Se nos predicó el evangelio, a mí se me predicó hace 36 años, 37 años, ¿sí? Y donde se me predicó el evangelio, produjo tanta fe el evangelio para que yo recibiera a Cristo y tuviera un nacimiento espiritual. Ahí es donde mi espíritu nuevamente se reconecta con Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este debe de ser el estatus normal de todo creyente. De todo creyente. Todo, o sea, que la predicación del evangelio siempre viene acompañado con estas señales. Y luego, si nos vamos a Mateo capítulo 28, Mateo lo registra este episodio de las señales de Cristo antes de ascender al cielo, lo registra de esta manera en Mateo capítulo 28. Déjame encontrar la escritura, Mateo 28, y lo dice así a partir del versículo 18. Jesús le dijo y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene el dominio, Él tiene toda la autoridad. A Cristo se le ha dado toda la autoridad. ¿Sí? Dice, me has dado en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id. Este es un mandato, no es no es una propuesta. O sea, nos es impuesta una responsabilidad, una obligación a todos los que hemos sido redimidos de ir, y ahora Mateo lo describe de esta manera, ir y hacer discípulos. Marco lo describe como ir y predicar el evangelio. Y aquí tenemos que ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esto tiene que ser predicado. En Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 24, son también de las últimas instrucciones. Y fíjate lo que dice en Lucas 24, 47. Dice, desde el 46 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, el mensaje es un mensaje sumamente importante. El mensaje es contundente. El mensaje del evangelio consiste en vida y muerte. Y la iglesia, tenemos que predicar esta realidad de vida o muerte, no camuflajear, no estar maquillando todo. O sea, esto es de vida o muerte. El evangelio significa salvación. ¿De qué? ¿De qué nos está salvando? Significa salvación de nuestros pecados, porque los que tienen pecado, dice ahí lo que acabamos de leer, serán condenados. Serán condenados. Esto es una realidad. Y esto es una realidad para mi sobrino y para mi tío y para mi familiar y para mi amigo. O sea, si no tienen a Cristo, no hay vida. Entonces, la iglesia toma una importancia tremenda. Entonces, y luego en Hechos capítulo 1, versículo 8, Rodolfo lo estaba mencionando hace rato, viene la capacitación y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso sucedió en el día del Pentecostés. 2 eventos. El Espíritu Santo funcionando de 2 maneras. Una,
para traer salvación y nacimiento espiritual. Y ahora para recibir la capacitación y el poder sobrenatural con todos los dones que viene del Espíritu Santo para una labor específica. Dice, para que seamos testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último. La gran comisión no es una sugerencia de Cristo, es un mandato, es una orden a todo creyente. Todo creyente debemos de realizar esto. Los cristianos debemos sentirnos todos comisionados, ¿sí? De lo contrario, estaremos participando en la gran omisión. En la gran omisión. ¿Sí? Entonces, estas dos escrituras que hemos tocado en Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 28, nos hablan de dos cosas fundamentales: evangelizar y hacer discípulos. Evangelizar, ¿sí? Es alcanzar al no convertido, llevándole las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Y hacer discípulos es formar seguidores de Jesús, que conozcan y obedezcan la palabra, ¿sí? Y que, porque eso también nos va a mantener en una santidad con el Señor. Santidad, o sea, apartados para el Señor. La iglesia, tú lo puedes ver ahí en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva empezó a caminar de esta manera. Ustedes saben, ahí en Hechos capítulo 2, estaban en el aposento alto, reciben el poder de lo alto, reciben al Espíritu Santo, todos empiezan a magnificar y a glorificar en Dios en lenguas, ¿sí? Y esta es una de las manifestaciones visibles de el bautismo del Espíritu Santo, cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, ¿sí? Toda esta gente ya había recibido a Cristo, los apóstoles ya habían recibido a Cristo y habían nacido del Espíritu, sí, pero ahora estaban recibiendo el poder desde lo alto, ¿sí? Y dice ahí la escritura, después Pedro se levanta y empieza a predicar el evangelio, y sí, y dice ahí en Hechos capítulo 41, 42, así que los que recibieron su palabra, tenemos que recibir la palabra, fueron bautizados. El bautismo no trae salvación, el bautismo simplemente es una señal de la salvación que hemos tenido cuando hemos recibido a Cristo. Nos sumergimos y salimos totalmente transformados. Entonces, una de las señales para ingresar a la gran familia de Dios también es el bautismo. Pero dice la escritura, y recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? ¿A dónde se añadieron? Aquel día como 3,000 personas a la iglesia. La iglesia de Jesucristo sí estaba naciendo. Aquí nace la iglesia de Jesucristo. La iglesia cristiana está pudiendo nacer aquí. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. O sea, 4 cosas importantes que debe de perseverar la iglesia. La palabra del Señor, la comunión, lo que estamos haciendo ahorita, estamos en una comunión. Es importante la comunión de los santos. Llámese santo a todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido apartados para el Señor. Dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. En el versículo 46, sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cada día. ¿Dónde se habían añadido? A la iglesia. Dice, los que habían de ser salvos. ¿Sí? En Hechos capítulo 5, versículo 42, y dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, ¿sí? Y predicar a Jesucristo. Ahora, todo cristiano pasamos por un proceso. Se nos predica el evangelio y somos alcanzados para el Señor. Después ese cristiano, los que han sido alcanzados, tienen que ser consolidados. Les tenemos que enseñar, son como bebés espirituales, los tenemos que enseñar, los tenemos que pastorear, los tenemos que cuidar. Si yo le prediqué
el evangelio a una persona y esa persona recibe a Cristo y nace de nuevo, me he convertido en un padre espiritual para esa persona. ¿Sí? Y yo soy responsable de esa persona, ¿sí? Porque lo he parido para Cristo. Vamos, es un hijo espiritual mío. Alfredo dijo hace rato, el pastor Alfredo decía hace rato de que él es hijo espiritual de Abertano Rodríguez, que en alguna ocasión creo que ustedes lo tuvieron para ahí. Y Abertano Rodríguez es hijo espiritual ¿de quién? De Rodolfo y Adriana. O sea, hijos espirituales. Y cuando tenemos hijos espirituales, pues tenemos una responsabilidad. No vamos a parir hijos nada más por parir hijos. Tenemos una responsabilidad de enseñarles, de educarlos, de consolidarnos en Cristo. Entonces somos alcanzados, se tienen que consolidar y luego tienen que ser discipulados. El discipulados viene siendo la formación del carácter de Cristo, ¿sí? En la vida de cada una de las personas. Lo acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 28. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es algo sumamente importante para la vida de todos los creyentes. Entonces, los alcanzamos, los consolidamos, los discipulamos y luego viene el proceso de la multiplicación. Cada cristiano sí tiene que multiplicarse, tiene que parir hijos. O sea, debe de ser el proceso natural. O sea, yo soy un niño, y luego soy un adolescente, y luego soy ya un adulto, y luego me caso, y luego procreo hijos, formo familias. Y espiritualmente cada creyente tiene que ser lo mismo. Y de esa manera, por eso Jesucristo dijo, o sea, ir por todo, o sea, como el Señor, como el Padre me ha enviado a mí, ahora yo los envío a cada uno de ustedes. Tenemos que salir, ahorita la pandemia, pues no debe ser ningún obstáculo para seguir predicando el evangelio. Las reuniones de hogar, los grupos de conexión, sí, tienen una importancia. O sea, tenemos que ser intencionales. Grupo de hogar o el grupo de conexión no solamente es un lugar para camaradería y socializar y tener amigos. O sea, eso es importante, sí. Pero tu intención, o sea, intencionales, es saber, esta es mi identidad, saber que yo tengo que hacer esto. Y que si tengo ese grupo de hogar, es para alcanzar nuevos, luego consolidarnos en Cristo, discipularlos, y luego que cada uno de ellos se reproduzca, se multiplique. O sea, eso es sumamente importante. Entonces, mi reunión de hogar tiene una intención. Mi reunión de hogar es mucho más allá que socializar y que padre, yo tengo mi grupo de conexión y mis amigos y les hablo y todo ese tipo de cosas. Mis amados, yo creo que nuestra responsabilidad es mucho mayor. O sea, de estar predicando el evangelio siempre. Segunda de Timoteo, vayan conmigo, segunda de Timoteo, rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. Segunda de Timoteo, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo también vienen siendo grupos de conexión. Y esta es nuestra responsabilidad como iglesia, sobre todo si entendemos que esta iglesia es la iglesia del fin de los tiempos. Estamos entrando al fin de los tiempos. Y yo puedo hablar con muchos pastores y hay un sentir de parte del Espíritu Santo. Como dice ahí en Juan capítulo 15, el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo está alertando a su iglesia, está motivando, está despertando a la iglesia. Y todos sentimos, viendo las señales que hay en todo el mundo, ¿sí?, de que el fin se acerca. La segunda venida de Cristo se acerca. ¿Sí? Y que somos la iglesia, ¿sí?, que vamos a ver el último gran avivamiento, va a venir la gran cosecha, pero también van a venir grandes tribulaciones. Somos esa iglesia. Y tú y yo tenemos una responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios,
y tenemos que estar preparados. Les dije 2 Timoteo capítulo 2, déjame encontrarla. Dice, y fíjate lo que aquí el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros. O sea, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Dice que sean fieles. O sea, gente, creyentes, que entienden estos conceptos, que entienden cuál es su identidad, que entienden que son parte de la iglesia. Pablo menciona muchísimo ahí en Corintios de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y el cuerpo está compuesto de muchos miembros. Así que no debe de haber un cristiano fuera del cuerpo. O sea, no hay. O sea, todos los cristianos tenemos que formar parte del cuerpo, de la iglesia, para que todo pueda fluir y los frutos. O sea, ahí tenemos a Juan capítulo 15 acerca de la vid y los pámpanos, y también se puede hacer referencia de que la iglesia es como la vid y los pámpanos tenemos que estar conectados, ¿sí? Todos en un solo cuerpo. Yo sigo creyendo que no puede haber un cristiano solamente de banca, un cristiano que solamente está sentado en la iglesia escuchando la palabra. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes una acción, tienes una función, una encomienda de parte del Señor. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto tiene que seguir. Esto es también en los grupos de conexión. Y luego rápidamente te da 3 tipos características de estos servidores, de estos siervos del Señor. Dice, como buen soldado, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego también el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que lucha legítimamente. Y luego el versículo 6 dice, el labrador para participar de sus frutos debe de trabajar primero. 3 características, como soldados, como atletas y como, dice aquí, y como labradores. Y cada uno tiene estas características. Soldados, porque estamos metidos en una tremenda guerra espiritual, mis amados. Estamos metidos, tenemos que entender estas verdades. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades en las regiones celestes. Hay una lucha impresionante y tú y yo estamos metidos en esa lucha. Entonces somos soldados de Jesucristo. Todo siervo tiene que ser soldado de Jesucristo. Tiene que estar peleando la batalla de la fe. Tiene que estar alcanzando las bendiciones de Dios. ¿Sí? Y número 2 aquí dice como atleta. ¿Quién es un atleta? El atleta te habla de gente disciplinada, gente que genera sacrificio. Un gran atleta es confinado, se entrena, genera disciplina. Y esto está hablando de los siervos del Señor. Somos soldados, somos atletas y labradores. Te habla del trabajo arduo que tenemos que estar haciendo todos y cada uno de nosotros. Así que, mis amados, las reuniones de hogar o grupos de conexión, como que le llamas, como le están diciendo, la iglesia continúa, ¿sí? La iglesia, o sea, es parte de todo esto. Y cada siervo que está ahí ministrando, o sea, intencionalmente, sabes por qué lo estás haciendo. Porque es importante que alcancemos que nuestra reunión de hogar pueda ser un instrumento para alcanzar gente nueva, consolidarla, discipularla y luego que se pueda empezar a reproducir. Esta es una de las labores fundamentales de la iglesia. Se tiene que predicar, ¿sí?, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La justicia de Dios tiene que venir a la vida de cada persona. Esto es en serio, no es un evangelio nada más de pantalla. Esto es en realidad. El evangelio trata de vida y muerte. Vida y muerte. ¿Sí? Y si tú y yo, como hijos de Dios, lo entendemos, entonces nos aplicamos a llevar este evangelio
porque la gente que no reciba el evangelio, que no reciba la palabra, o sea, no va a entrar al reino celestial. No lo va a hacer, ¿sí? Por eso Cristo vino aquí y entregó su vida. Esa es la manera, esa es la puerta para poder entrar. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre sino a través de él. Entonces, pues ánimo, me da mucho gusto que siguen con esto en las reuniones de hogar, en los grupos de conexión. Sigamos haciendo extender el reino de Dios de esta manera y que seas un precioso instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento, o sea, para lo que Él quiere, para lo que Él desea. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias para iluminarnos y que podamos entender estos principios y estas verdades en nuestros corazones. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí conectados, Señor. Señor, que tienen un grupo de conexión, una reunión de hogar. Señor, tu bendición sobre ellos. Y Espíritu Santo, que tú sigas moviéndote poderosamente, Señor, en los corazones de cada uno de ellos, para que cada grupo de conexión, Señor, cumpla el propósito, amén, Señor, por el que existe. Sí, Señor, que es traer salvación y vida a todas las personas que se están reuniendo y se están congregando ahí en esos grupos de conexión. Que tu unción sea poderosa. Señor, tú mandaste la capacitación del Espíritu Santo a tu iglesia, a cada uno de nosotros, para que podamos seguir llevando este evangelio con señales, prodigios, milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos. Señor, esta es y debe de ser la realidad de tu iglesia y también de cada grupo de conexión en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues amén. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de seguir predicando el evangelio y la palabra.